Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La semana pasada nos adentramos bastante en el capítulo 11 de Apocalipsis y discutimos varios elementos importantes de ese capítulo, incluido el uso de varios números. Y después me dijeron, oye, no entendí nada de lo que dijiste. Así que no les volveré a hacer eso. Pero estos números son importantes. Los números son importantes, particularmente en el libro de Apocalipsis. Y los números que mencionamos fueron 42, 3,5 y 1260. Y para resumir, puede decirse que 42 meses, 3 años y medio y 1260 días deben verse esencialmente como la misma cantidad de tiempo. Ustedes podrían decirse, bueno, eso es obvio, pero hablamos de que hay una complejidad en el calendario hebreo y no deberíamos esperar que el calendario antiguo tenga la misma precisión que nuestros calendarios modernos nos dan hoy. Por tanto, a pesar de que técnicamente hay ciertas diferencias pequeñas, pero reales, entre 42 meses, 3 años y medio y 1260 días, es algo muy insignificante como para darle importancia en el ámbito profético. Y además, no debemos tratar de enfocarnos en diferencias menores de poca importancia en la medición del tiempo respecto a los asuntos proféticos, porque los escritores antiguos nunca tuvieron la intención de alcanzar tal nivel de exactitud. Es decir, la precisión en la medida del tiempo no era tan importante como el acontecimiento al que apuntaba el tiempo señalado. Lo que importaba era el evento. O, como decimos aquí en Norteamérica, lo importante es lo importante. Lo importante es lo que tenemos que vigilar y no distraernos con otras cosas. Y esto se aplica doblemente en cuanto a la Biblia y los principios de Dios que aprendemos de ella. Dicho esto, debemos tener en cuenta que hay una diferencia simbólica entre el número 3,5, porque eso equivale a la mitad del número 7. El 7 es el número ideal. Indica dirección divina, plenitud, perfección, completitud. Proféticamente, este número puede indicar finalización. Por tanto, el número 3,5 indica algo que ha interrumpido su viaje hacia la plenitud. El 3,5 indica algo que no ha alcanzado su plenitud, algo que no está completo ni es perfecto. Esta comprensión sobre el significado de los números nos lleva a considerar la duración del tiempo que se nos presenta en el siguiente capítulo de Apocalipsis y en Daniel. Me refiero a la famosa frase, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Estoy convencido de que esta frase se debe considerar como numéricamente equivalente a 3,5 en su duración. Y esa duración podría expresarse en horas, días, meses, años o lo que sea. Sin embargo, es justo preguntarse por qué en la Biblia se usaría una frase tan desconcertante y ambigua como un tiempo, tiempos y medio tiempo, en lugar de solo decir 3,5. En la lección anterior les hablé de la posibilidad de que se debiera
a la numerología bíblica. Lo que quiero decir con esto es que, dado que los números tienen un significado simbólico en la Biblia, entonces cuando Dios quiere expresar una cantidad o una duración de algo, en términos que no tienen ese mismo significado simbólico, entonces no se puede expresar usando números reales. No podían usar dígitos numéricos. Tuvieron que expresarlo mediante una combinación de palabras. Y mientras que el número 3,5 tiene el significado simbólico de la imperfección o la falta de plenitud, la combinación de palabras, un tiempo, tiempos y medio tiempo, no tiene el mismo simbolismo que 3,5. A pesar de que en Daniel y en Apocalipsis vemos que equivale a la misma duración de tiempo que 3,5. Así que en lo que respecta al capítulo 12 de Apocalipsis, que estudiaremos la próxima semana, cuando Israel vaya al desierto para escapar de la bestia y sea protegido sobrenaturalmente por Dios durante 3,5 años, también expresado como 1260 días, que es la misma cantidad de tiempo, no debemos tomar ese periodo de tiempo como algo que es simbólicamente incompleto, simbólicamente imperfecto. Y por eso evitaron usar el número 3,5. Y fue sustituido por la combinación de palabras un tiempo, tiempos y medio tiempo. Aún así, quiero dejar claro que esta es mi opinión personal. No puedo decir con absoluta certeza que esa sea la razón por la que el número 3,5 a veces está expresado en las palabras un tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso se lo dejo a su criterio. El capítulo 11 comenzó cuando a Juan le entregaron una vara de medir, una antigua cinta métrica, con el objetivo de medir un nuevo templo. Señalé que este templo no era el llamado templo milenial, que será construido después de la guerra de Armagedón. El templo que Cristo ocupará por 1000 años no es el templo que Él está midiendo. Más bien, el templo que se está midiendo es el que yo denomino el tercer templo. Es el que será edificado, posiblemente en nuestra era, para reemplazar el templo de Herodes, que fue el segundo templo, el que los romanos destruyeron, y hasta el día de hoy no ha sido reconstruido. Es el templo que el anticristo alentará a construir. Pero luego entrará en él, lo profanará y declarará que es un templo destinado a glorificarse a sí mismo. Y también debemos notar que habrá un enorme atrio exterior, llamado el patio de los gentiles, porque, al igual que con el templo de Herodes, se alentará a los gentiles a venir y contemplar con asombro esta gran estructura, aunque no se les permita acercarse demasiado al santuario. Y aunque aparentemente la inclusión de un patio de gentiles en lo que será el nuevo complejo del templo pareciera ser algo justo, razonable y práctico, eso no se ajusta al patrón bíblico. A los gentiles, quienes por definición en la Biblia son los que no adoran al Dios de Israel, no se les debe permitir el ingreso al complejo del templo. Es solo para los israelitas. Entonces, ya desde el inicio, vemos un problema con el diseño arquitectónico de este próximo templo, que quizás lleguemos a verlo construido con nuestros propios ojos. El diseño arquitectónico del próximo templo irá en contra de Dios y del patrón que estableció. Terminamos la lección pasada con la presentación de dos misteriosos testigos.
quienes son enviados por Dios para profetizar, y aprendimos que estarán protegidos sobrenaturalmente durante 1260 días, 3 años y medio, antes de que finalmente los maten. Ahí es donde comenzaremos esta semana, así que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, y comenzaremos con el versículo 3. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1542. Lo leeremos desde el verso 3. Apocalipsis capítulo 11, desde el verso 3 hasta el final. También daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y las 2 menorás que están delante del Señor de la tierra. Si alguno intentara hacerles daño, fuego saldrá de su boca y devorará a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, así debe morir. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, cuyo nombre, para reflejar su condición espiritual, es Sodoma y Egipto, la ciudad donde fue crucificado su Señor. Y de entre los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas los habían atormentado. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y los 2 oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Suban acá». Y subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los miraban. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó su shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían: «El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: «Te damos gracias, Adonai, Dios de los ejércitos, aquel que es y que era, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar». Los goyim, o las naciones, se enojaron, pero ahora tu ira ha venido, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces el templo de Dios en el cielo fue abierto, y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo violento. Toda una escena. Entonces el Señor enviará 2 testigos a profetizar durante 1260 días. Estarán vestidos de cilicio y serán identificados como los 2 olivos y las 2 menorás o candelabros, que están delante del Señor de la tierra. Básicamente, se les ha dado la capacidad de protegerse a sí mismos, como lo hacen los dragones míticos. Escupen fuego y matan a quienes los amenazan.
Incluso tienen la capacidad de detener la lluvia, convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Dedicaremos un tiempo a esto y agregaremos otras cosas respecto a lo que dijimos de ellos en la lección anterior. Para comprender la esencia de estos dos profetas e incluso tener una idea de quiénes son o qué son, debemos referirnos al Tenaj, el Antiguo Testamento. Por eso la semana pasada analizamos pasajes de Deuteronomio, Zacarías y Primero y Segundo de Reyes. Descubrimos que el simbolismo numérico de que haya dos testigos tiene que ver con la ley que se aplica al llevar a alguien a juicio por un delito capital, según la cual se necesitan 2 o 3 testigos para declarar contra el acusado. En este caso, tenemos 3 testigos, Dios más los 2 testigos. ¿Y quién es el acusado? La humanidad, toda ella, todos nosotros. Encontramos en esas escrituras del Antiguo Testamento que Elías hizo caer fuego sobre aquellos que querían hacerle daño y detuvo la lluvia. Es importante que recordemos cuánto tiempo detuvo Elías la lluvia. 3 años y medio. Ya que esa cantidad de tiempo y lo que simboliza es fundamental para las actividades de los tiempos finales en Apocalipsis. Y fue Moisés, por supuesto, quien azotó la tierra de Egipto con plagas y convirtió el agua en sangre. Entonces hay mucha similitud entre estos 2 testigos y Elías y Moisés. Y en el caso de ambos hombres, el propósito de sus actividades destructivas era que la gente se alejara de su pecado, que en ese tiempo era principalmente la idolatría, y buscaran a Dios. Entonces se nos dice que estos 2 testigos estaban vestidos de cilicio para conectarlos con los profetas del Antiguo Testamento, quienes vestían de cilicio como señal de duelo por los israelitas contra quienes estaban profetizando. Su profecía, como la de la mayoría de los profetas, condenaba a Israel por su rebelión y pecado. La esperanza era el arrepentimiento. Y las vestiduras de luto que usaron los profetas y que usarán los 2 testigos están por tanto relacionadas con el arrepentimiento. Existe una relación entre el duelo y el arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son estos 2 testigos que juegan un papel tan crítico en los eventos de los tiempos finales y exactamente cuándo aparecen? Estas 2 preguntas tienen un impacto enorme en las doctrinas de los tiempos finales y en la cronología de los eventos de los tiempos finales. Entonces, como pueden imaginar, las respuestas a estas 2 preguntas críticas varían en gran manera, según la denominación a la que uno pertenezca. Las respuestas a estas preguntas son tan significativas que dedicaremos bastante tiempo a ellas, así que aquí vamos. Creo que el mejor lugar para comenzar es retroceder en el tiempo, hasta los primeros padres de la Iglesia, quienes comentaron el asunto de la identidad de los 2 testigos y lo que podrían simbolizar. Les resumiré entonces las posiciones de varios de los padres de la Iglesia primitiva, basándome en gran medida en los antiguos libros de comentarios cristianos sobre las Escrituras. A veces los citaré tal cual y otras veces parafrasearé para que podamos ir más rápido. Ecumenio, que vivió en el siglo X después de Cristo, se basó en gran medida en los pensamientos registrados de los padres de la Iglesia primitiva de los siglos II y III.
Y él dijo lo siguiente sobre la identidad de los dos testigos. Así como la venida de Cristo en humillación fue anunciada por Juan el Bautista, así también su venida en la gloria del Padre será anunciada por Elías y Enoc. Entonces la afirmación es que estos dos testigos en Apocalipsis son Elías y Enoc. Y su propósito principal, el por qué están aquí, es anunciar la segunda venida del Mesías, su regreso. Sin embargo, Hipólito, quien escribió alrededor del año 200 después de Cristo, por lo que solo habrían pasado unos 100 años desde que Juan había escrito sus visiones en el Apocalipsis, agrega lo siguiente. Puede ser, sin embargo, que Juan también regrese al final junto con Elías y Enoc. Él se refería a Juan el Bautista, no a Juan el Apóstol, el escritor del libro. Pero fíjense que él cree que los dos testigos también son Elías y Enoc. Victorino, a mediados del año 200 después de Cristo, escribió en su comentario sobre el Apocalipsis, o en lugar de Juan, será el profeta Jeremías, quien junto con Elías regresará para anunciar la venida del Señor. Así que Victorino cree que los dos testigos serán Elías y Jeremías. Entonces vemos que cuando estos padres de la iglesia primitiva intentaron identificar a los dos testigos, daban por hecho que Elías sería uno de ellos. Pero no tenían un consenso unánime sobre quién sería el otro. Y aún así, otros padres de la iglesia vieron las cosas de manera muy diferente. Ticonio, que escribió a finales del siglo IV después de Cristo, dice: los dos testigos también simbolizan los dos testamentos, por los cuales Dios gobierna y conduce su iglesia. Así que para Ticonio, los dos testigos representan figurativamente al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y por cierto, el Nuevo Testamento, al cual él se refiere como el otro testigo, apenas llevaba 150 años de existencia en esa época. Era muy reciente. Noten también cómo Ticonio honró por igual el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a diferencia de la iglesia moderna, él consideraba que el Antiguo Testamento estaría plenamente en vigor durante los tiempos finales, en plena vigencia. Primacio, que vivió a mediados del siglo VI después de Cristo, dijo esto: se dice que los dos testigos son dos olivos y dos candelabros porque representan la única iglesia, que está formada por dos pueblos, los judíos y los gentiles, y está iluminada por los dos testamentos que derraman el aceite del conocimiento dentro de la iglesia. Entonces Primacio, como Ticonio, considera a los dos testigos como simbólicos y figurativos. Pero también tenemos en Primacio a un padre de la iglesia primitiva que reconoce que los judíos son igualmente parte de la iglesia, tanto como los gentiles. Y está de acuerdo con Ticonio en que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento siguen siendo una iluminación divina para la iglesia. Es sorprendente ver la actitud tan diferente que tenían algunos de los padres de la iglesia primitiva acerca de la inclusión de los judíos y la continua relevancia del Antiguo Testamento, en contraste con lo que escuchamos hoy desde muchos púlpitos. ¿Y cuán lejos puede estar el pensamiento cristiano moderno de lo que pensaban los primeros líderes de la iglesia, quienes vivieron en un tiempo de la historia más cercano a la época de Cristo, que era judío, y a los apóstoles, también judíos? Esencialmente, y es lamentable decirlo, la iglesia moderna está intentando reescribir la historia bíblica a su gusto, principalmente para apaciguar ¿a quién? Al mundo,
es para apaciguar al mundo. Y sin embargo, incluso en la época de los primeros padres de la iglesia, ya los vemos separando a la institución de la iglesia de su linaje hebreo. Porque Ticonio también dijo lo siguiente: todo lo que Dios había hecho por la iglesia, Él se lo ha dado a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene el poder de atar y desatar para hacer que la lluvia de bendición deje de caer sobre la tierra. Si bien esto no es exactamente igual a la teología del reemplazo, coincide con la noción de que estos dos testigos tienen que ver con la iglesia gentil. Una iglesia que opera bajo el supuesto de que, aunque los judíos son parte de ella, su conversión al cristianismo significa que son menos judíos y más semejantes a los gentiles que a sus hermanos judíos no creyentes. Ecumenio, al comentar sobre el poder sobrenatural dado a los dos testigos, dice que, de manera similar, en el fin de los tiempos, Dios dará gran poder a sus dos profetas, pues ellos promoverán la verdad y la luz mediante señales y prodigios, mientras que el anticristo, mediante señales falsas, promoverá la causa del engaño y las tinieblas. Ahora estamos empezando a abordar el tiempo de aparición de los dos testigos. Y Ecumenio dice que los dos testigos actuarán como profetas de la verdad y la luz durante el mismo periodo de tiempo en que el anticristo actuará como un falso profeta de mentiras y tinieblas. Es decir, según él, los dos testigos y el anticristo aparecerán simultáneamente. Hipólito escribió: la predicación de los dos testigos encontrará gran resistencia por parte del anticristo, quien se exaltará y se glorificará como Dios. Entonces, Hipólito y Ecumenio coinciden en que los dos testigos y el anticristo son contemporáneos. Estarán aquí al mismo tiempo, pero Hipólito también pensó en lo siguiente: sin embargo, la tradición dice que el anticristo surgirá por concesión de Dios, de la tribu de Dan, y por tanto, de los malvados corazones de los judíos. Así que aquí tenemos evidencia firme de que desde el principio, algunos segmentos de la iglesia gentil formaron una doctrina que decía que el anticristo sería judío, específicamente de la tribu de Dan. Y esto es porque, en su opinión, los corazones de los judíos eran incorregiblemente pecaminosos. Y es más, en otro aspecto de esta sección del capítulo 11 de Apocalipsis, Ecumenio estima que la Jerusalén del anticristo será como Sodoma y Egipto, porque esclavizará y abusará de los siervos de Cristo, y se destacará por su libertinaje. El término siervos de Cristo se refiere a los creyentes en general, quienes aparentemente todavía están en la tierra. Así que ahí tenemos una imagen bastante buena de lo que los padres de la iglesia primitiva gentil pensaban acerca de los dos testigos. Ahora regresemos y examinemos las Escrituras nosotros mismos y veamos qué conclusiones podemos sacar. En Malaquías 3:23, en la Biblia completa judía, o Malaquías 4:5, en otras versiones de la Biblia, leemos esto: He aquí, yo os enviaré al profeta Elías, antes que venga el día de Adonai, día grande y terrible. Permítanme repetir eso. El profeta Malaquías dice: yo os enviaré al profeta Elías
antes de que venga el día de Adonai, día grande y terrible. Es por este pasaje profético que los judíos esperan que Elías aparezca en el futuro, tras lo cual él anunciará la llegada de un Mesías. Gran parte del judaísmo cree que Elías vendrá en la festividad judía de la Pascua, y por eso es tradicional disponer de un lugar adicional en la mesa de Pascua en caso de que Elías aparezca. Sin embargo, no hay ninguna duda de que este pasaje de Malaquías dice claramente que antes del grande y terrible día del Señor, el día del juicio, el profeta Elías vendrá a anunciarlo. Teniendo eso en mente, no es de extrañar que los padres de la iglesia primitiva estuvieran más o menos de acuerdo con los judíos y dijeran que uno de los dos testigos debía ser Elías. Cuando se agrega la referencia al fuego y a detener la lluvia durante los 3 años y medio que él está profetizando, es difícil argumentar en contra de tal conclusión. Otra razón por la que muchos dicen que uno de los testigos debe ser Elías es porque él no murió, sino que fue llevado al cielo en un torbellino. Ellos ven esto como algo importante porque en el libro de Hebreos leemos esto en Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una vez, y después de esto viene el juicio. Esa es la afirmación. O en su forma más conocida, tal como aparece en la versión King James en inglés, de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez, pero después de esto, el juicio. Sin embargo, en mi opinión, esta afirmación de que todos los humanos mueren una vez es para servir de prefacio a lo que viene justo después. Acabo de leerles Hebreos 9:27, y esto es lo que dice Hebreos 9:28. Así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para librar a aquellos que ansiosamente le esperan. Entonces la idea es esta. Así como los humanos tienen que morir una vez, así también el Mesías muere solo una vez. Pero Él muere una vez para llevar los pecados de todos. Y Él no tiene que morir una muerte individual por cada persona que confía en Él. Su única muerte por todos en la cruz fue suficiente. Sin embargo, para los humanos, después de nuestra muerte llegará el día de nuestro juicio. Pero el Mesías no tendrá un día de juicio después de su muerte. Él vendrá otra vez, completamente vivo, para liberar a aquellos humanos que esperan su regreso. El punto es que el autor de Hebreos está hablando del hecho obvio de que todos los humanos tienen que morir una vez. No hay escapatoria a eso. La idea no es hacer de la muerte un principio espiritual doloroso e inamovible. Más bien, es una regla general y evidente para toda carne, humana o animal, que la muerte llega a todas las criaturas. Punto final. Y sin embargo, hay excepciones notables y Elías fue una de ellas. Aún así, esta declaración en Hebreos no implica que si un humano como Elías es llevado al cielo para evitar la muerte física, en algún momento Dios debe devolver a ese humano a la tierra para que pueda morir, ya que está establecido que todos los humanos mueren una vez. Eso no es lo que se quiere transmitir.
Déjenme darles otro ejemplo obvio de que no se requerirá la muerte de todos los humanos. Y no es un principio espiritual. El rapto. ¿Qué hay de eso? La creencia cristiana estándar sobre el rapto o el arrebatamiento no es que habrá una muerte repentina y masiva en todo el mundo. Y luego de repente, todas las almas de los creyentes se abrirán camino hacia el cielo. Más bien se cree que de alguna forma instantánea, indolora y no traumática, nos despojaremos de estos frágiles cuerpos en la tierra y apareceremos en el cielo. No me pregunten cómo. Es decir, los creyentes arrebatados evitarán la muerte física. Ese es el punto. De hecho, se supone que el objetivo del rapto es evitar la muerte, el dolor y la angustia. Entonces, suponiendo que ese sea el caso, habrá incontables millones de personas que, debido al rapto, no morirán una vez, como se supone que se ha establecido para todos los seres humanos. Y no se dice nada en las Escrituras de que aquellos creyentes que son arrebatados y escapan de la muerte deban ser enviados de regreso después de un tiempo para que mueran una vez. Ese es el mensaje de la caricatura que ven allí. Este asunto de la declaración del libro de Hebreos, de que los humanos tienen que morir una vez, juega un papel para algunas personas que buscan identificar los dos testigos, porque insisten en que debemos encontrar personajes del Antiguo Testamento que no murieron. ¿Por qué? Porque los dos testigos del Apocalipsis sí mueren después de profetizar por 3 años y medio. Y entonces, si ya murieron, quedan descalificados porque tendrían que morir nuevamente. ¿Ven a lo que me refiero? Creo que toda esta noción es una pista falsa que nos desvía del camino. Entonces, de hecho, uno de los dos testigos podría ser Elías, porque tenemos las Escrituras que dicen que él aparecerá antes del día del juicio. Y porque la descripción de lo que los testigos pueden hacer sobrenaturalmente es exactamente lo que Elías hizo cuando estaba vivo. Y por supuesto, aunque convertir el agua en sangre y herir la tierra con plagas encaja exactamente con Moisés, algunos dicen que no puede ser Moisés. ¿Por qué? Ya él murió una vez. Pero creo que hay otra pista sobre la identidad de los dos testigos que no debemos pasar por alto. Mateo 17. Mateo 17, versos 1 al 13. Se los leeré. 6 días después, Yeshua tomó a Kefa, Pedro, a Jacob, Santiago, y a su hermano Johanan, Juan, y los llevó en privado a un monte alto. Y mientras miraban, se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Luego miraron y vieron a Moshe, Moisés, y a Eliahu, Elías, hablando con él. Pedro dijo a Yeshua: «Bueno es estarnos aquí, Señor. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías». Mientras él aún hablaba, una nube brillante los cubrió, y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo, a quien amo, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Cuando los talmidim, los discípulos, oyeron eso, tuvieron gran temor y cayeron rostro en tierra. Pero Yeshua se acercó, los tocó y dijo: «Levántense, no teman». Entonces alzaron sus ojos y solo vieron a Yeshua. Y al bajar del monte, Yeshua les ordenó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Entonces los discípulos le preguntaron:
¿por qué los maestros de la Torá enseñan que Elías debe venir primero? Él respondió, ciertamente, y quiero que presten atención aquí, ciertamente Elías viene y restaurará todas las cosas, pero también les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre sufrirá a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les hablaba de Juan el Bautista. Primero, ¿cuál es el significado de que Elías, Moisés y Yeshua aparezcan todos juntos? Es mostrar la unidad de la palabra de Dios. Elías es el principal de todos los profetas. Moisés es el líder de la Torá y la ley. Y Yeshua es el Mesías, a quien apuntan tanto los profetas como la Torá. En términos cristianos modernos, tenemos a los principales representantes del Antiguo Testamento, junto con el principal representante del Nuevo Testamento. Si la ley y los profetas estuvieran muertos y desaparecidos o ya no fueran relevantes, sino que solo el Nuevo Testamento fuera relevante, entonces no tendría sentido tener a estos tres representantes principales dialogando frente a sus discípulos en una muestra de unidad. Segundo, cuando Yeshua les ordenó que juraran guardar el secreto a los discípulos que presenciaron esta asombrosa escena, estos se sintieron confundidos y preguntaron, entonces, ¿por qué los maestros de la Torá dicen que Elías debe venir primero? Y Yeshua respondió con una declaración que en principio desconcierta a los discípulos, pero luego la entienden. Es que Elías viene en dos sentidos diferentes. El primer sentido es que vendrá en el futuro. Y el segundo es que ya vino. Pero la gente no lo reconoció. Los discípulos entonces entendieron que el sentido de su venida en tiempo pasado es un simbolismo respecto a Juan el Bautista. En resumen, Elías ciertamente vendrá en el futuro, dicho por el mismo Cristo y por el profeta Malaquías, y su venida será para anunciar el juicio de la humanidad en el día del Señor. Por lo tanto, estoy de acuerdo con varios de los padres de la iglesia primitiva en que uno de los dos testigos debe ser Elías. Tiene que serlo. Y también creo, aunque para esto hay menos evidencia, que el otro testigo será Moisés, porque las descripciones son sorprendentemente familiares y similares, y porque ambos aparecieron con Cristo en la transfiguración. Dicho esto, algunos creen que podrían ser dos hombres con características muy similares a Elías y Moisés. En otros aspectos, estos hombres serán humanos normales y corrientes que vivirán durante el tiempo del fin, pero Dios les dará el poder para hacer cosas muy similares a las que hicieron Elías y Moisés. Pero respecto a esa posibilidad, creo que hay algunas palabras en Apocalipsis 11:4 que hacen de esto algo poco probable. Apocalipsis 11:4. Estos son los dos olivos y las dos menorás que están delante del Señor de la tierra. La palabra clave es están delante. Los dos testigos se describen aquí en sentido figurado como los dos olivos y las dos menorás o candelabros. Y se dice que están de pie ante el Señor. En otras palabras, los dos testigos ya están en el cielo con el Señor, frente a Él, en ese momento. Tendría poco sentido
si estos dos testigos fueran humanos, vivos y presentes en la tierra durante la época del Anticristo, porque no podrían haber estado también delante del Señor en el cielo como los dos olivos y las dos menorás. Pero hago la aclaratoria de que, dado que se trata de una profecía aún no cumplida, no puedo estar 100% seguro de mis interpretaciones o identificaciones, así que no soy nada dogmático al respecto. Y mi consejo es que ustedes tampoco sean dogmáticos con esto. Quiero señalar un par de hechos antes de continuar. Pienso que sería correcto decir que el último profeta de la Biblia es el apóstol Juan, quien escribió sus visiones divinas en la obra que llamamos el libro de Apocalipsis. Y afirmo con mucha confianza que al pueblo de Dios no se le han aparecido profetas divinamente ordenados desde Juan, aunque miles, literalmente miles, quizás millones de cristianos se han ungido a sí mismos como profetas. Por lo tanto, el próximo profeta divinamente ordenado que aparecerá en la historia serán estos dos testigos, que aparecerán juntos. ¿Y quién mejor que el principal de los profetas, Elías, y Moisés, que también fue profeta, y que una vez dijo en Deuteronomio, agreguen esto al análisis, Deuteronomio 18, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a agoreros y adivinos, pero a ti, Adonai, tu Dios, no te ha permitido hacerlo. Adonai te levantará un profeta como yo, de en medio de tus hermanos, de tu parentela. A él le prestaréis atención, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Dios en Horeb. Y era Moisés el que hablaba. Pasemos ahora a Apocalipsis 11, verso 7. Allí leemos que cuando los dos testigos hayan terminado de testificar, la bestia que subirá del abismo peleará contra ellos y los matará. Aprendimos en el capítulo 9 que ese abismo no es la tumba, sino más bien el reino de los demonios inmundos y rebeldes. Entonces la bestia, un demonio muy especial, es probablemente el mismo Satanás o quizás el espíritu de Satanás. Ofrezco esa alternativa solo porque cuando hablamos de Dios, también podemos hablar del Espíritu de Dios, Ruach, y no necesariamente significa Dios Padre, aunque ellos sean Ejad, uno. Están totalmente unificados. Otra posibilidad es que esté hablando del Anticristo, que mata a los dos testigos, porque el espíritu de Satanás, la bestia, habita en el Anticristo. En algún lugar, dentro de esa esfera de pensamiento, en la cual la bestia es satánica y probablemente es el demonio principal, Satanás, que se personifica en el Anticristo, debe encontrarse la realidad de todo esto. Pero ¿por qué matan a los dos testigos? Piénsenlo. ¿Por qué los matan? ¿Quién los quiere muertos? La respuesta está en lo que les pasó a los profetas de la antigüedad. Su trabajo era llevar un mensaje de advertencia, o de reprobación, o incluso de condenación de Dios a cierto grupo de israelitas rebeldes. Y la reacción natural de los israelitas rebeldes fue intentar matar al profeta. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír que están obrando mal. La gente quiere que se declare que su pecado es algo bueno. La gente no quiere escuchar la verdad, si ésta los reprende por su estilo de vida,
o los priva de algo que desean. La gente se enoja si les dicen que están comportándose mal. Sumado al hecho de que estos testigos tienen el poder de detener la lluvia, convertir el agua en sangre y provocar plagas, sin duda harán estas cosas. ¿Por qué otro motivo se les daría ese poder? Y por eso la gente los odiará, y verdaderamente querrán verlos muertos. Pero noten que, a pesar de todo el odio contra ellos, sobrevivieron un tiempo. Porque el período para profetizar designado por Dios aún no había terminado. Su misión, y por lo tanto la duración de su vida, no podía ser interrumpida, no podía terminarse hasta que se completara su propósito en la vida. Sin duda, muchos intentarán detener sus enseñanzas, sus profecías y sus acciones destructivas matándolos, pero fracasarán. Y la mayoría morirá por el fuego que estos dos testigos lanzan desde sus bocas. ¿Sobre qué estarán profetizando? Sin duda, sobre los pecados de la humanidad y el fin que estaría a solo días o semanas de distancia, y también de las buenas nuevas de salvación en Yeshua. ¿Dónde estarán profetizando? El verso 8 dice que será en la ciudad donde su Señor fue ejecutado en un madero. No puede ser otra sino Jerusalén. Sin duda, el pueblo al que ellos le hablarán será principalmente el pueblo judío. Y dado que la mayoría de los judíos se han resistido hasta el día de hoy a aceptar a su Mesías, no debería sorprender que cuando los dos testigos se presenten, la inclinación en contra de aceptar a Yeshua de Nazaret como Mesías se manifestará en violencia, especialmente en vista de los eventos catastróficos de los juicios de los sellos y las trompetas que habían estado sucediendo. Así que aquí tenemos un par de judíos testificando ante cientos de miles de judíos en Jerusalén. Y los habitantes de Jerusalén no están contentos con eso. Ciertamente su oráculo profético, el oráculo profético de estos dos testigos, era conocido en todas partes, y muchas veces lo escucharon más gentiles que judíos. Pero Dios eligió enviar a sus profetas a Jerusalén en Israel para que testificaran, porque la principal preocupación que tiene Dios en ese momento es salvar a la mayor cantidad posible de su pueblo escogido. Me duele muchísimo que la ciudad santa, la cual he visitado tantas veces, para ese momento se habrá degradado tanto espiritualmente, que para Dios, Jerusalén tendrá un nivel de maldad comparable al de Egipto y Sodoma. Continuaremos con nuestro estudio de Apocalipsis la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite torahclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.